Biblia, por favor, en Lucas. La semana pasada, la persona César, que nos estuvo compartiendo, se quedó en el versículo 21. Y si tú recuerdas, estuve platicando un poquito acerca del mandato de Jesús, acerca de la misión de Cristo. Y entonces, esa misión precisamente la vemos en el versículo 18 y 19. En donde Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ese es el propósito de Jesús. Y ese propósito lo vemos en el libro de Isaías, y entendemos que en el libro de Isaías, precisamente este libro, el libro de Isaías, un libro profético, Dios está hablando acerca del Mesías. Dios está hablando acerca del que vendría y para qué vendría también. No era solamente va a venir el Hijo de Dios, sino va a venir con un propósito específico, va a venir con una situación específica y va a venir a proclamar libertad. Hoy en la mañana, allá en la iglesia en Silao, estamos platicando acerca de la esclavitud. De cómo la esclavitud en las personas sobre todo en los hijos de Dios, no nos deja ser la persona que Dios quiere que seamos. La esclavitud se puede traducir, no solamente cuando pensamos, por ejemplo, en esclavitud, pensamos en alguien, por ejemplo, con cadenas en los pies, con bolas así de metal arrastrando en los pies, pero no es solamente eso, sino también la esclavitud puede ser en el alma y puede ser en el espíritu. Y hay muchísima gente que mediante un proceso o una situación de amargura o algo difícil que vivió alguna vez en su vida, puede estar amargado o puede ser esclavo de esos sentimientos. Entonces, cuando conocemos de Dios y cuando entendemos el propósito de Dios para nosotros, dice que vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. La libertad a los cautivos es precisamente para ti y para mí. Tú y yo hemos sido cautivos durante mucho tiempo de miedo, de confusión, de temor, de cobardía, de incertidumbre. Y entonces esa cautividad en nuestras vidas nos ha hecho ciegos y nos ha hecho esclavos. Y eso es de lo que habla Jesús. Eso es de lo que habla Dios cuando dice: vine a pregonar el año de libertad, a pregonar libertad a los cautivos. Vine a sanar a los quebrantados de corazón. De eso hablamos la semana pasada. Y cómo Jesús, en un lugar como este, en una sinagoga con judíos, llega y entonces abre el rollo del libro del profeta Isaías y les dice a la gente: esta palabra se ha cumplido delante de vosotros el día de hoy. Versículo 21. Y es de la manera como termina Jesús su intervención. Lee lo que está en el libro de Isaías, del profeta Isaías, y dice: hoy se cumplió. Hoy se cumplió delante de vosotros esta escritura. Y entonces la gente estaba ahí como preguntándose: ¿cómo es que este dice que aquí se cumplió la escritura? ¿Cómo es que este está hablando de que la escritura hoy se cumplió? No, si nosotros estamos esperando al Mesías, estamos esperando a aquel que nos va a libertar. ¿Cómo es que hoy se cumplió? ¿De qué forma se cumplió? Y me imagino que la gente estaba pensando y la gente estaba viendo y estaba preguntándose: ¿cómo es que esta palabra se cumplió? Versículo 22, Lucas capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tienes? Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, 22. Dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Fíjate, dice: todos se maravillaban. Todos decían: wow, ¿quién es este que habla de esta manera?
wow, ¿quién es este el cual viene y nos dice acerca de esto? ¿Quién es este que nos habla tan de frente? ¿Quién es este el cual dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros? ¿Quién es este? Y se maravillaban, decían, daban buen testimonio de él. Dar buen testimonio de él es decir, hablaban bien de él. Sí es él, sí es el Hijo de Dios, sí es el que nos va a librar, sí es el que tiene un propósito para su pueblo, sí. Es decir, hablaban bien de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Tú sabes qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa que es un regalo que no merecemos. Gracia es un regalo que no merecemos. ¿Alguno de ustedes, se ha subido a un coche? ¿Alguna vez has manejado un coche? Y entonces, si tú te pasas un alto, por ejemplo, en un coche, y se acerca un tránsito, ¿y qué es lo que te va a decir? Te va a parar el tránsito. Y entonces el tránsito te va a parar y te va a decir, joven, enséñeme sus documentos, su licencia, su tarjeta de circulación, porque le voy a hacer una infracción porque usted se pasó un alto. Y entonces tú cometiste un error, y el error fue pasarte un alto. Cometiste una falta de tránsito, una infracción, mereces una multa. ¿Estás de acuerdo? Dice, todo aquel que se pase un alto se merece una multa, porque entonces puede ocasionar un accidente, porque entonces puede ocasionar una muerte, porque entonces puede herir a alguien más si se pasa un alto. Entonces no te puedes pasar un alto. Y entonces si tú te pasas un alto, un rojo, se acerca el tránsito, el oficial de tránsito, y entonces te dice, usted se pasó un alto y usted se merece una multa. ¿Estás de acuerdo en que si te pasas un alto, te mereces una multa? Tú te pasaste el alto. Tú sabías que el rojo ya estaba allí y te lo pasaste a conciencia. No es así como que, ay, es que no veo. No, sí viste el rojo, sí lo viste allí y te pasaste el alto conscientemente. ¿Te mereces o no te mereces la multa? Sí te la mereces. Y aún, si tú te hubieras pasado el alto sin siquiera pensar, es que ibas platicando con tu mujer, no, es que sí, mira, que no sé qué, no, es que mira, es que no, y te pasaste el alto, y de repente te persigue la policía y te dice, es que te pasaste un alto. Ay, perdón, es que no me di cuenta. Es que iba platicando aquí con mi esposa, que no sé qué, que vamos a comprar los jitomates y los chiles, y se me pasó. Pues ni modo, usted se pasó un alto. Si lo hiciste conscientemente o si lo hiciste inconscientemente, ¿te mereces la infracción o no te mereces la infracción? Claro que te mereces la infracción, porque el reglamento de tránsito dice que si una persona se pasa el alto, entonces es merecedora de una multa. ¿Ok? Bueno, imagínate, cuando tú te pasas un alto, se acerca el tránsito contigo y te dice, te voy a poner una multa. Y entonces empieza a ver tus papeles, tu tarjeta de circulación, tu licencia, y entonces se te queda viendo y dice, ¿sabe qué? Váyase, por favor no lo vuelva a hacer. A lo mejor iba distraído, a lo mejor se le hizo fácil. ¿Sabe qué? Váyase córrele, antes de que me arrepienta, váyase, tenga sus papeles y córrele. ¿Cómo se llama esa acción que el oficial de tránsito hizo contigo? Tú te merecías la multa, lo hayas hecho consciente o inconscientemente, tú te merecías la multa. Pero si el tránsito te dejó ir, hizo misericordia contigo, o sea, te dio chance, pues tuvo misericordia contigo. Ya, váyase, órale. Pero si el tránsito, imagínate, si el tránsito saca su cartera, te da tus papeles y saca su cartera y te da un billete de 500 pesos, te dice, ¿sabe qué? Váyase rápido. Pero espérese, tenga 500 pesos para que lleve a sus hijos y se tome una nieve y unas tortas y una pizza. Tenga, váyase. Fíjate bien, tú cometiste una falta de tránsito y en el hecho de cometer una falta de tránsito, tú te merecías una multa. Pero te perdonaron, tuvieron misericordia de ti. Pero aparte, te dieron para comprar. Aparte te dieron para gastar.
Eso se llama gracia. Si tú te pasaste ese alto conscientemente, ¿tú te mereces que aún te premien? Pues obvio que no. No merecemos que nos premien. Eso se llama gracia. Y fíjate, la gracia en nuestras vidas es todos los días. Los fariseos, las personas que estaban al frente de las sinagogas, estas personas que sabían mucho de la palabra de Dios, se iban por todos lados condenando a la gente y diciendo: tú cometiste pecado, tú le faltaste a Dios, tú eres reo de juicio, tú te vas a ir al infierno. Pero Jesús hablaba de una manera diferente. Ellos hablaban de esa manera, pero ellos mismos cometían pecado en su vida. Pero Jesús venía y entonces Jesús hablaba de gracia, con palabras de gracia, y decía: ¿saben qué? Sí, la regaste, sí, cometiste un error, pero te perdono, y aún más te doy algo que no te mereces. La salvación en el Hijo de Dios, la salvación a través del sacrificio de Jesús, es el regalo que no merecemos. Tal vez merecíamos un perdón, tal vez, chance, que Dios nos diera chance, misericordia, pero aún que Dios nos perdonara y nos diera vida eterna en Cristo Jesús, no lo merecemos, porque nos hemos portado mal, porque hemos hecho las cosas mal, porque nosotros mismos, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, hemos ofendido a Dios. ¿Cierto o falso? Es muy cierto. Y entonces nos pasamos ese alto. ¿Qué merecemos en base a ese alto? La paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y merecemos, en base a lo que hicimos, en base al pecado, merecemos la muerte. Una multa de pasarte un alto te puede costar 500, 700 pesos. Pero el ofender a Dios, el ofender a Dios implica la muerte. El pecado es ofensa a Dios. Y entonces todos hablaban, toda la gente hablaba de condena, de que la gente se iba a ir al infierno, pero Jesús hablaba de gracia. ¿Te acuerdas de las personas que traían delante de Jesús? Y entonces, por ejemplo, la mujer adúltera, ¿te acuerdas que la trajeron delante de Jesús? Y entonces Jesús dijo: ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Si no están, entonces yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Te acuerdas que le dijo? Vete y no peques más. Jesús bien pudiera haberle dicho a esa mujer: tú cometiste una falta y por causa de la ley de Moisés, tú necesitas morir apedreada. Jesús hubiera podido haber dicho eso, pero no lo dijo. Jesús lo que dijo: vete mujer, te perdono, pero no peques más. Gracia. Jesús hablaba con palabras de gracia, salían de su boca, y la palabra de gracia, eso también salía de su corazón. Lo que hay en el corazón de Dios el Padre es gracia, es amor para contigo y para conmigo. Eso es lo que hay en el corazón del Padre. ¿Y sabes por qué te digo eso? Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es el amor del Padre. Y el Padre nos ha amado tanto que quiere tener una relación con nosotros, que nos quiere perdonar y quiere que tú y yo nos acerquemos a su presencia. Ese es el corazón del Padre: gracia, misericordia, amor, favor. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque mucha gente piensa que Dios es un Dios castigador. Mucha gente piensa que Dios está esperando a que te equivoques para castigarte. Luego te tropezaste y te caíste, ándele, te castigó Dios, ándele. Mucha gente piensa eso, o llegamos a pensar eso, que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios que está enojado con todos nosotros. Su santidad no puede ver el pecado, sí, pero también su corazón quiere que tú y yo estemos delante de Él. Y por causa de eso mandó a su único Hijo para que muriera, y entonces tú y yo no tuviéramos que morir.
Jesús murió en la cruz para que tú y yo no muriéramos. Jesús murió en la cruz para que tú y yo no padeciéramos. Jesús murió en la cruz para que tú y yo seamos libres. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, dice la palabra. Y entonces decían algunos otros, unos se maravillaban y otros decían, wow, este habla con palabras de gracia y de amor. Y otros decían, ¿qué no es el hijo de José? Fíjate, cuando las personas estaban esperando al Mesías, Mesías significa el enviado. Mesías significa el enviado de Dios, el ungido de Dios. Y si tú te vas al Antiguo Testamento, el ungido de Dios, el Mesías, que vendría a ser Jesús, en el Antiguo Testamento decía que el Mesías vendría a traer orden, que el Mesías vendría a reinar con vara de hierro, que el Mesías vendría a reivindicar el reinado de Israel. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Y entonces la gente en el Nuevo Testamento, mucho tiempo después, 600, 700 años después, la gente esperaba a ese Mesías. La gente esperaba que ese Mesías viniera a reivindicar el reino de Israel, que ese Mesías viniera otra vez, viniera a traer paz, viniera a reorganizar, a poner a Israel otra vez como hace mucho tiempo bajo el reinado de David. La gente esperaba que el Mesías viniera. Y sabes, a los ojos de las personas, una persona que vendría como el Mesías, viniera a retomar el reinado de Israel, tendría que tener mucho poder a los ojos de las personas. Una persona así debería de tener ejércitos. Una persona así debería de tener un palacio, debería ser un rey tal vez. Una persona así como el Mesías debería ser alguien muy poderoso. Una persona como el Mesías debería ser alguien muy influyente, como un rey, como un presidente, como alguien que tuviera mucho dinero, que tuviera caballos y tuviera ejércitos y tuviera tanques de guerra para venir a destruir a los enemigos de Israel. Eso es lo que la gente pensaba. Eso es lo que la gente pensaba. Pero ¿sabes? Jesús vino y nació de una familia como la tuya y como la mía. Era el hijo del carpintero. Muchos se maravillaban y decían, wow, mira, ese es el Mesías. Otros decían, wow, habla con palabras muy bonitas. Y otros decían, es el hijo de José, lo conocemos. Es el hijo de José. Nosotros conocemos a su papá. ¿Por qué anda diciendo que es el Mesías? Otros lo menospreciaron. Dijeron, ese es el hijo del carpintero. ¿A poco ese es el Mesías? ¿Ese es el que va a venir con ejército? ¿Ese es el que va a venir a reivindicar el reinado de Israel? ¿Él es el que va a venir a regir con vara de hierro? No, no te la creo. Él no es. Y mucha gente creyó en él y mucha gente no creyó en él. Y cuando escuchó esto, ¿no es ese el hijo de José el carpintero? Versículo 23. Les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, dice Jesús, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Fíjate bien. La gente quería un Mesías que trajera caballos. La gente quería un Mesías que trajera un ejército. La gente quería un Mesías que fuera alguien muy poderoso, alguien con mucho dinero, alguien muy influyente. La gente buscaba un Mesías, alguien que viniera con mucho poder a tumbar al reino de los romanos, del imperio romano.
La gente quería eso. La gente tenía estas expectativas del Mesías. La gente quería que Jesús hiciera eso en su vida. Pero fíjate bien, déjame decirte algo. Jesús no vino para cumplir las expectativas de las personas. Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Es algo muy diferente. Y eso lo podemos entender para el día de hoy también, nosotros como iglesia. Muchas veces queremos agarrar a Jesús o queremos agarrar a Dios a nuestro propio beneficio. Queremos decir, es que yo voy a la iglesia para que entonces Dios me bendiga. Es que entonces yo busco a Dios de esta manera para que Dios me bendiga. Y tal vez en algún momento hemos caído en una mentira de alguien que ha dicho, es que si tú vienes a Cristo, toda tu vida se va a arreglar. Ten cuidado, porque sí se arregla, pero no siempre es así. Y mucha gente sale frustrada porque dice, es que yo esperaba que Jesús me trajera algo nuevo a mi vida. Yo esperaba que Jesús, por ejemplo, pagara todas mis deudas. Yo esperaba que Jesús me diera un coche o una casa. Yo esperaba que Jesús me limpiara de estas enfermedades. Yo esperaba que Jesús me hiciera sano de este cáncer que tengo. Y cuando Jesús no hace eso, entonces la gente desecha a Dios. Es que oré y oré y oré y oré y volví a orar y volví a orar y Dios no me sanó. Mejor me voy para otro lado. Y es que pedí y pedí y pedí y pedí, pero Dios no me envió un trabajo. Yo creo que a Dios no le importa y te vas para otro lado. ¿Y sabes por qué? ¿Han escuchado hablar acerca de la Santa Muerte? Que no tiene nada de santa. ¿Sabes por qué este ídolo o este demonio tiene tanta popularidad? Porque resuelve así, mira, las cosas de las personas. La gente hoy le pide y al rato ya les da una respuesta. Por eso es tan popular el día de hoy. Pero no deja de ser un demonio. Satanás tiene poder y tiene poder para hacer maravillas y tiene poder para dar poder también. ¿Te acuerdas que le dijo a Jesús? Los reinos son entregados en mi mano, decía, y yo se los doy a quien yo quiero. ¿Te acuerdas de las tentaciones de Jesús? Entonces, el Satanás tiene poder para hacer eso. Y la gente está confundida porque dice, es que si Dios no me da lo que yo quiero, entonces mejor me voy para otro lado. Si Dios no me ayuda de la manera como yo quiero, entonces mejor me voy y busco a alguien que sí me caiga bien, a quien yo sí le caiga bien. Dios te ama, Dios nos ama, pero fíjate bien, Dios, escucha, Dios no va a cumplir tus expectativas. Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Es algo muy diferente. Dios no cumple tus expectativas. ¿Sabes cuántas cosas quisiera yo que pasaran? Muchísimas. Pero no viene a cumplir mis expectativas. Él hace su voluntad. Y tú y yo tenemos que buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que pase? Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Señor, ¿qué quieres que hablamos? Y tú y yo tenemos que estar preocupados por eso, por cumplir la voluntad de Dios, no por cumplir nuestras expectativas, no por cumplir lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja. Muchas veces queremos poner a Dios como una máquina de esas que le pones una moneda y te da unas galletas o un refresco. Así como vamos con Dios y, Señor, ya oré, dame lo que te pedí. Señor, ya te oré 5 minutos, ahora en el nombre de Jesús, dame lo que te pedí. ¿Tú crees que así funcionan las cosas con Dios? Queremos que Dios sea así, como voy y le doy una monedita y entonces que me regrese. Voy y le entrego mi ofrenda, voy y le entrego el diezmo y entonces que Dios me ayude. No es así. Así no son las cosas con Dios. Dios no viene a cumplir tus expectativas, sino que Jesús viene a hacer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos mangonear a Jesús. ¿O crees tú que sí lo puedes hacer? Tú puedes mandar al Espíritu Santo a que haga tu voluntad. No se puede hacer eso.
Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque Jesús es Dios. Y entonces, más allá de decir, queremos que se haga esto, y lo declaro en el nombre de Jesús, más bien tenemos que decir, Señor, si tú quieres, lo puedes hacer. Señor, si tú quieres, tú nos puedes ayudar. Señor, si tú quieres, tú puedes hacer que pase esto. Pero que se haga no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque, ¿sabes? Yo respeto a mis hermanos que hablan de esta manera o piensan de esta manera, pero es una manera errónea. El asunto de declarar, yo te declaro sano en el nombre de Jesús, debemos de tener cuidado. Más bien, Señor, te pido que sea sano en el nombre de Jesús. Si Él quiere sanar, lo va a sanar. Y si no lo quiere sanar, no lo va a sanar. Debemos de pensar muy bien en eso, en lo que decimos, porque no podemos manipular a Dios. Debemos de pedir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y entonces, como Jesús no cumplió las expectativas de mucha gente, entonces el mismo pueblo lo rechazó. Ponle ahí una división a Lucas y vete al siguiente libro, el siguiente, Juan, el que está allí despuesito. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienes? Juan 1, 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate bien, ¿a quién vino Jesús? A los suyos. ¿Y quiénes le rechazaron? Los suyos. ¿Por qué le rechazaron a Jesús? Si es el Mesías, si es Dios, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué le dijeron, no te queremos? ¿Por qué lo menospreciaron y dijeron, ay, es el hijo del carpintero? Sí, lo conocemos, a él y a toda su familia. Lo conocemos, es el hijo del carpintero. ¿Él es el Mesías? No, yo creo que no. ¿Por qué lo rechazaron? Lo rechazaron porque Jesús no cumplió sus expectativas, sino que Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Si Jesús hubiera querido cumplir las expectativas de la gente, ¿cuándo acaba? Si Jesús quiere cumplir las expectativas de nosotros, hoy queremos una bicicleta, mañana queremos una moto, nos aburrimos de la moto y queremos un coche, nos aburrimos del coche y queremos una camioneta, nos aburrimos de la camioneta y queremos un autobús, nos aburrimos del autobús y queremos un avión, nos aburrimos del avión y queremos un barco, aunque aquí no haya agua ni mar, pero queremos un barco. Nos aburrimos. ¿Tú crees que si Dios cumple nuestras expectativas, tú crees que sea algo bueno? No. Jesús cumple la voluntad del Padre. Y porque no cumplió las expectativas de la gente, lo que ellos querían, entonces la gente lo rechazó. No, si tú no cumples lo que yo quiero, mira, ¿sabes qué? Mejor córtala, adiós. ¿Sabes qué? No quiero nada contigo. Porque yo esperaba que tú cumplieras todos mis deseos. Pues si Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, Jesús no viene así a cumplirte 3 deseos. ¡Pum! Te vengo a cumplir 3 deseos. ¿Cuáles quieres? Él no es Jesús. Y a veces pensamos que Jesús es así, que Dios es así, que nos quiere cumplir nuestros deseos. Y no es cierto. Jesús quiere salvarnos del pecado, del imperio de la muerte y del infierno. Él quiere salvarnos de eso. Entonces no va a cumplir tus expectativas, va a hacer su voluntad en tu vida, si tú quieres que pase así. Y entonces la gente lo rechazó. El hijo del carpintero, la gente lo rechazó. ¿Y sabes también por qué lo rechazó? Ahí mismo en Juan,
Ahora, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 16 en adelante. Juan 3:16. Ya te sabes Juan 3:16, ¿verdad que sí? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice ahí? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Alguna vez te has metido a un cuarto de esos oscuros donde hace mucho tiempo no te metes y le prendes la luz de repente y hay cucarachas? ¿Qué hacen las cucarachas? Corren, se van, le tienen miedo a la luz y se van y se esconden. ¿Sabes por qué la gente rechazaba a Jesús? Sí, hablaba de gracia, hablaba con misericordia, perdonaba a las personas, pero también al que lo necesitaba le decía: tú eres un pecador. A la gente que lo necesitaba le decía: tienes que cambiar tu vida, estás viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, pero no nos gusta que nos digan nuestras verdades. ¿O sí te gusta que te digan tus verdades? Se siente feo, ¿verdad que sí? Se siente feo que te digan que eres pecador. Se siente feo que te digan que eres fornicario, adúltero. Se siente feo que te digan que eres borracho. Se siente feo que te digan que eres un mentiroso. Se siente feo, pero es la verdad. Se siente feo que te digan que eres amargado, pero es la verdad. Jesús hablaba con gracia, con misericordia, pero también Jesús hablaba con verdad. Y eso es algo que tenemos que hablar también en la iglesia. Verdad. Sí, Jesús nos perdona, Jesús nos ayuda y Él no viene a condenar a nadie, pero también tenemos que hablar con verdad, porque si tú estás en un error, tienes que cambiar tu vida. Si tú estás cometiendo un error en tu vida, si estás pecando, entonces tienes que cambiar ese pecado. Y muchas veces pensamos que el pecado solamente es ser borracho, o andar de borracho, o andar en la drogadicción, o andar matando gente. Pensamos que eso es pecado, pero no. El pecado puede ser hasta la mínima mentira en tu vida. Para Dios no hay pecado chiquito o grande. Para Dios es pecado y nos aleja de Él. Para nosotros pensamos que es chiquito. Ay, una mentira chiquitita. Ay, es que nomás me tomé una cerveza. Ay, es que nomás hice esto. Ay, es que no. ¿Qué tanto es tantito? Pero ese tantito te aleja de Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, es decir, alejados de la presencia y de la gloria de Dios. Regrésate a Lucas. Entonces Jesús se está acordando y dice: ¿saben qué? En Israel había muchas viudas, pero la gracia de Dios vino a una viuda que era extranjera en Israel. Versículo 26. Una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esa mujer no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Esa mujer no tenía nada que ver con los judíos. Era una mujer extranjera. ¿Y por qué Dios le iba a dar gracia? ¿Por qué Dios le iba a ayudar a una mujer que no era de su pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué le iba a ayudar? Porque ella creyó en Dios y no la gente de su pueblo creyó en Dios. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, lo rechazaron. Es José, es el hijo de José, el hijo del carpintero. Lo menospreciaban. El día de hoy mucha gente puede llegar a menospreciar a Jesús. Es que mira,
Te invito a que conozcas a Cristo. Sí, mañana. Ajá. Mira, ahorita no tengo chance. Ya me voy a mi casa, ya me voy a mi trabajo. Es que tengo que llegar. Es que mira esto, es que mira aquello. Oye, mira, te invito a la reunión. Es que tengo que lavar la ropa. Es que tengo que hacer no sé qué. Tú y yo podemos decidir menospreciar a Cristo o menospreciar a Dios, pero siempre va a haber alguien que lo va a aceptar. Y sabes, sí, la promesa es para el pueblo de Israel, para los judíos. Sí, es para ellos. Pero si tú crees en el Hijo de Dios, dice, todo aquel que en Él cree, dice que no se pierde, sino tiene vida eterna. Todo aquel que en Él cree, es decir, todo aquel, sea judío o no sea judío, sea del pueblo de Israel o no, si tú crees en el Hijo de Dios, entonces tienes una vida eterna. Esta mujer, la viuda de Sarepta, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel y Dios le ayudó a ella, porque ella sí creyó. Los demás rechazaban a Dios. Dios, en este momento, cuando Elías vivía, un profeta muy famoso del Antiguo Testamento, Elías le decía a toda la gente, arrepiéntanse de su idolatría. En aquel entonces, en Israel, había dos ídolos muy populares, muy famosos. Uno se llamaba Baal y otro se llamaba Asera. Eran dos ídolos muy poderosos y la gente iba, el pueblo de Israel iba a adorar a esos ídolos. Iba y se inclinaba delante de esas estatuas, de esas representaciones de esos dioses y muchos otros más. Y el pueblo de Israel iba y se inclinaba delante de ellos y les pedía, no le pedía a Dios, le pedía a esas imágenes. Y entonces Dios manda a Elías y le dice, Elías, diga a toda esa gente que se arrepienta. Y Elías le decía a la gente, arrepiéntanse de su idolatría, cambien su corazón, porque Dios trae salvación, porque Dios viene a traer vida. Arrepiéntanse, les decía Elías. ¿Y sabes qué le decían a Elías? Muérete, Elías, no nos digas esas cosas porque no nos gustan. Rechazaba a la gente a Dios. O por ejemplo también dice, había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Eliseo fue el profeta que le siguió a Elías. Había muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Naamán era un extranjero, no era del pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios limpiaría y sanaría a una persona que no era del pueblo de Dios? Porque Naamán, aunque le costó trabajo, creyó. Porque todo el pueblo, todo el que decía ser hijo de Dios, todo el que decía yo soy del pueblo de Dios, no hacía la voluntad de Dios. Y acabamos de leer en Juan, dice que tú y yo, si creemos en Él, creemos en el Hijo de Dios, somos llamados hijos de Dios. No por voluntad de ser humano, sino por voluntad de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú hoy para hacer la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿O simple y sencillamente estás rechazando la voluntad de Dios sobre tu vida? Dios tal vez quiere bendecir tu vida, pero si tú y yo no dejamos que bendiga nuestra vida y lo rechazamos, y rechazamos su voluntad, y rechazamos sus mandamientos, y rechazamos lo que Él dice, y tal vez lo llegamos a menospreciar. Oye, ¿conoce a Jesús? Sí, después, mañana. Si lo rechazamos, puede ser demasiado tarde, porque esa bendición puede ir a otra persona. Si tú no lo quieres, se va al que sigue, al que sí lo quiere. Si tú y yo no escuchamos, entonces Dios le va a hablar al que sí quiere escuchar. Si tú y yo no amamos a Dios, entonces Él va a ir a bendecir a alguien que sí quiere amar a Dios. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, amar a Dios y creerle a Dios. Y entonces, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. O sea, todos se enojaron en contra de él. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
La gente estaba tan enojada de que les dijeran sus verdades que querían matar a Jesús allí, pero todavía no era el tiempo. La gente estaba tan enojada de que Jesús les hablara con la verdad, de que Jesús les dijera que eran pecadores, que debían de cambiar su vida. La gente estaba tan enojada de que Jesús les dijera: si ustedes no creen en mí, entonces esta bendición va a ir a otra persona. Si ustedes no hacen la voluntad del Padre, Dios los quiere bendecir. Pero si ustedes no creen, si no hacen la voluntad del Padre, entonces la bendición se va a ir para otro lado. Y a ellos no les gustaba escuchar eso. Se enojaron. Como cuando nos dicen nuestras verdades, nos enojamos. Y entonces lo querían matar, lo querían aventar desde la montaña. Es como si se le llevaran aquí al cerro y lo quisieran echar para arriba, para abajo, así, paz. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue al final. El día de hoy, tú y yo tenemos la decisión de creer en Él o de no creer en Él. Tenemos la decisión de buscarlo a Él o no buscarlo a Él. Tenemos la decisión de hacer la voluntad de Dios o de no hacer la voluntad de Dios. Tal vez buscas cosas en Él, y qué bueno que las busques, pero busca su voluntad por encima de tus intereses. Busca la vida que Dios nos puede regalar más allá de lo que tú quieres que Él te dé. Y pregúntale: Señor, ¿cuál es tu voluntad para el día de hoy? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida hoy? Y sabes, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y lo hemos dicho anteriormente, la Santa Cena es una representación de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Murió en lugar nuestro. Y quiero invitarte por un momento a que cierres tus ojos y entonces te pongas a cuentas con Dios. Y si hay algo que quieras entregarle a Dios, le digas: Señor, perdóname. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero creerte a ti. Quiero estar contigo siempre, Dios. Si hay algo que quieres entregarle, dile: Señor, aquí estoy. Te voy a dar un minuto para que te pongas a cuentas con Dios y le pidas perdón. Señor, hoy te pedimos perdón, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor Jesús, por tantas veces, Padre, que tal vez te hemos menospreciado o no hemos creído, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Tantas veces, Señor, que hemos desobedecido. Hoy te pedimos perdón. Y hoy, Señor, queremos acercarnos a ti. Hoy, Señor, queremos recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz. Tú moriste en la cruz por nosotros y nos diste vida. Tú moriste en la cruz por nosotros, Señor, y nos diste una esperanza viva. Te damos gracias, Dios, porque hoy podemos disfrutar de esa esperanza. Van a pasar a tu lugar y te van a dar un pedazo de pan sin levadura y un vasito con jugo de uva. No los comas hasta que yo te diga, hasta que yo te indique.
que tienes en tus manos es un símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús. El pan que tienes en tu mano es un pan sin levadura. Y este pedazo de pan simboliza el cuerpo de Cristo clavado en la cruz, despedazado y molido por causa de tu pecado, por causa del mío. Y el vasito con jugo de uva representa su sangre, la sangre de Jesús que nos ha hecho libres, la sangre de Jesús que cada día nos da una esperanza y nos da vida. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, ahora tomamos este pan, Señor, y recordamos, Señor, el día en que tú moriste en la cruz por nosotros. Y recordamos, Señor, la grandeza de tu sacrificio por cada uno de nosotros, Padre. Y el día de hoy, Señor, te pedimos, Padre, que cada día, Señor, ese mismo sacrificio, Padre, signifique todo en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a amar, Dios, a hacer tu voluntad, Señor, en agradecimiento, porque la paga, Señor, de nuestro pecado era muerte, pero tú, Señor, moriste en la cruz por nosotros, y por causa de tu muerte hoy tenemos vida. Te bendecimos, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Puedes comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, este jugo de uva, Padre, nos recuerda a tu sangre derramada en la cruz, a tu sangre, Señor, esparcida por todo el camino hacia el monte Calvario. Este jugo de uva, Señor, nos recuerda, Padre, que tu sangre, Señor, nos ha limpiado de maldad, de pecado y de maldición, y que tu sangre, Señor, ha firmado un nuevo pacto, Señor, el pacto de que cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, entonces nosotros somos salvos, Dios, del pecado y de la muerte. Y nos has librado, Señor, del infierno, Dios, y nos has dado una vida nueva. Y todo es porque derramaste tu sangre. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos has dado vida, perdón y salvación. Gracias por tu sangre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Puedes tomar el jugo de uva. Gracias, Dios, una vez más, por tu preciosa iglesia, Dios. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Padre. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy, Señor, buscamos tu favor. Y hoy te pedimos fortaleza, Dios, para cumplir tus mandatos y tu voluntad, no la nuestra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Bendice, Señor, su vida y su corazón para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas
muchísimas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Allí hay una libretita. Queremos estar orando por ti. Queremos estar orando por tus necesidades. Y apúntale ahí tu necesidad. Apunta tu nombre. Si no quieres apuntar tu nombre, puedes también no apuntar tu nombre, pero apunta, por favor, tu necesidad. Queremos estar orando por ti, por ustedes, por tu familia. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos ustedes. Gracias por venir.